Buenas tardes, chicos, chicas. Buenas Es tardes, doctor. una disculpa, tenía una reunión con el hospital, entonces que bueno, sí, sí, se prolongó un par de minutos, unos cuantos minutos más, pero ya estamos por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde andan los demás? Ok, ya estoy aquí. Bueno, ¿quién nos hacen? ¿Faltan varios? Ah, cierto, ok. Voy. Estaba yo aquí terminando de cerrar unas cosas y abrir otras. Aquí, no, es este. Ok, bueno, ya nuevamente aquí vamos a ver. Eh, Además, acuérdense que antes de ustedes tengo la clase con nosología, así es de que ahora sí se me cruzaron los canales. Lo malo es que no puedo usar otra conexión. En fin, eh, ok, bueno. Primera pregunta, ¿pudieron hacer algo con el ejercicio? Habíamos quedado que lo veríamos la posibilidad de revisarlo si es que regresamos a las aulas de manera presencial. Ya después, el día de ayer, ya comunicaron que todavía no. Este, Parece que sería ahora sí que hasta el lunes. Desconozco estrictamente las razones, pero creo que parte de ello era la limpieza, ¿se entiende? Y no sé si hay algo más. Entonces, eh, pues ya para poder hacer el ejercicio. Pero quisiera yo preguntarles si pudieron revisarlo ok, la canción, e intentar eh, insisto, el ejercicio. ¿Dónde estás? Poder hacer algo al respecto. eh, que les había puesto en medidas. Sí los puso, ¿verdad? Sí, sí, se lo puso. De tratar de resolverlo. ¿Cómo les fue? ¿Mandé? No escuché bien. Bien, Bien. ¿Sí pudieron? ¿Se entendió más o menos las medidas? Insisto, eh, más que obtener un resultado era ver cómo armar la ecuación. Con confianza, si alguien dice no, yo no le entendí nada. Yo insisto, sí, claro, que esto lo tenemos que manejar este, más práctico, más sencillo, pero bueno, digo yo, solamente para ver por dónde, yo creo que si vamos a estar el lunes ya, y esa es la otra. No sé qué información tengan ustedes, de si regresamos, pero ¿cómo regresamos? Bueno, doctor, no sé si me oiga. Nos comentaron que regresamos ya este lunes, pero las clases que son a partir de las 6:30 no las tomaríamos en la facultad. A partir de las 6, perdón, las tomaríamos en línea. Eso también me estuve acordando justamente de eso, ahorita. Yo no entiendo exactamente mucho la razón, ¿verdad? Pero, pero eh, bueno, la parte del horario no me lo dijeron, nada más me dijeron que regresamos el lunes. Pero sí, bueno, justamente los de Noso me convenaban.
comentaban que el horario de clases iba a ser solamente hasta las 6 de la tarde. Digo, oigan, y antes teníamos clases hasta casi las 10 de la noche. Pero bueno, entonces, bueno, es comentario. Tengo que esperar, indudablemente, y Tom tienen que esperar. Pero bueno, olvidemos de eso y esperemos que a quien le corresponde y como le corresponde, creo que supongo que María Fer está al pendiente en comunicación más constante con el área directiva y Sí, Doc, de hecho le envié el comunicado, no sé si ya lo vio, pero le ahorita, envié el comunicado que nos mandó, sí, que nos mandó dirección, y donde también se menciona lo de que las clases después de las 6 tenían que ser en línea y que se supone que van a hablar con los docentes para que se nos dé como un tiempo para el traslado a nuestras casas y que la clase empezara como 6:30 más o menos. o sea, el lunes tienen antes de EPI, ¿qué tienen? Tenemos Neumo con el doctor Vergara. Ok, con él tendrían de 4 a 6 Ajá, y los sí, miércoles es cardio, ¿no? sí. Ay, por cierto, hablando de cardio, ¿no les han pedido electros para revisarlos? Yo aquí les tengo un montón. Ay, no, este no es electro. Aquí les No, no tengo nos No, han varios. pedido, ahorita no. pero estaría bien revisar. Sí. Aquí tengo para que empiecen no, este no es, a hacer prácticas de electros. Está de cabeza. No sale. ¿Cómo le hago para que no se vea esa cosa, chivo? No, no sale. Aquí, para también. Mi cara. No, menos. Me tapo. Bueno, yo les guardé estos porque casi todos los semestres les voy dando de lo que voy sacando del hospital. Y ahora se me juntaron muchos, no sé por qué. De hecho, no los he ni revisado. Por aquí yo encontré uno interesante. No, ahorita voy a sacarle uno a esta paciente que tengo ahí en el hospital. Está muy interesante ese electro. ¿No? Es más, lo tengo después se los enseño. Está bueno. Es de los electrocardiogramas que vale la pena decir, ay, aquí tengo uno que quién sabe cuándo vuelvo a tener uno como estos. Pero bueno, ok, ya, estoy muy disperso hoy. Perdón, ya me llevé, es que llevo como 5 tazas de café. Este, bueno, vamos a esperar. Gracias, Fer, sí estoy viendo que me llegaste aquí, me llegó aquí. Creo que es el mismo, nomás que con la letra chiquita necesito pasar a la pantalla grande porque si no, ustedes perdonarán, que mis ojos azules a veces ya no alcanzan a ver la letra chiquita. Bueno, ok, cerramos este tema nada más diciendo, eh, dejo pendiente el ejercicio todavía a ver en esta semana, pero ustedes ahí lo tienen, hagan se vale, pues bueno, no sé si se estén juntando, este, reuniendo o viviendo, o si tengan la oportunidad de convivir y de resolverlo en conjunto, oye, a ver si pude o no pude, no, porque no es examen. ¿Ya? Acuérdense que en la medicina todo es en conjunto. Se valen las interconsultas, excepto en el examen. ¿Vale? Bueno, entonces hoy vamos a seguir con el tema de los diseños epidemiológicos. Eso no hay problema. Y bueno, cerrando el tema y empiezo con el diseño. Ok, el lunes pasado nosotros platicábamos de los criterios para el considerar cómo se arma un diseño epidemiológico. Para fines prácticos, un diseño epidemiológico se refleja o se pone de manera sustantiva en lo que se conocen como protocolos de investigación, ciertamente, ¿sí? Sin embargo, en el caso de en nosotros, tenemos que enfocarnos
en poderlos entender, cómo es la conceptualización de este diseño, para, porque nosotros estamos haciendo uso de la información que nos está llegando en los artículos, en las presentaciones, en las exposiciones, y sobre todo que buscamos identificar la evidencia, la profundidad de la evidencia. Todo artículo, ciertamente ha habido publicaciones de artículos falsos o desviados. El más conocido, uno de los más conocidos ha sido el de la vacunación y el autismo. Han oído hablar de ese tema, ¿no? Por ahí un investigador, eh, podríamos pensar que sin gran dolo, sin intención de causar gran estrago, y quizás sí diciendo, a ver, voy a manipular los datos para que me dé un dato que se me llame, que sea útil para que los de la revista me lo publiquen, porque eso pues es lo que a veces se busca, ¿no? Y nunca, yo quiero pensar que nunca pensó la trascendencia a largo plazo de esa información. Sin embargo, no es el único, ¿eh? Ahora con el COVID, ¿cuántos artículos no salieron con esas características? Y que lo importante era identificar cuál era lo sustantivo de la información, y si este era. Entonces, bueno, para eso debemos pues ir a entender cómo se hicieron algún diseño que nos permita. Huelga decir que en principio ustedes, como parte de su formación en la licenciatura, van enfocados a análisis operativo. Van a estar en una unidad médica, van a estar en un consultorio, tal vez en un hospital de principio. Ya el futuro dirá posteriormente otras cosas, pero en principio van a tener esa tarea, y desde ahí tienen que empezar a tomar. Estaba leyendo hace rato, no hace rato, hace unos días, un dato que me hizo pensar en ustedes y en los de cuarto, bueno, en todos los alumnos que siempre tengo, una narrativa de que efectivamente eh, una médica le dijo a su compañero que ella quería ser en un futuro ser una dermatóloga, y que por lo tanto, pues no le interesaba aprender mucho sobre los efectos eh, clínicos, o los daños de una intoxicación, ¿sí? Dije, no, yo voy a ser una dermatóloga, yo no quiero aprender mucho. Para su suerte, le toca irse a su servicio social, ¿sí? Y le toca un caso de una intoxicación, y no supo cómo atender, cosa que le causó pues un impacto, creo que se lo imaginan, ¿sí? Que la dejó pues marcada en su memoria, en su haber, en su experiencia, para decir, no, esto que les narro es un hecho real, no fue sí, nada más un cuento, ¿no? Sí, es un hecho real que narra otro médico o otra persona, hablando de la importancia, o decía más que nada la importancia de tener el suficiente valor para reconocer lo que se aprende y lo que no se aprende, ¿no? Ahorita también estoy leyendo un libro que se llama El dolor de la bata blanca. Y está interesante porque pues habla de lo difícil que significa la carrera de medicina. Todas las carreras son difíciles, eso es que ni qué, pero
tiene sus particularidades que, o nos hace ser más fuertes, por decirlo de una manera, o pues sí, nos puede hacer que claudiquemos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que podamos entenderlo. Pero bueno, ya me desvío. Me regreso ya no sé ni por qué salí. Ok. Ya saben cómo soy, ¿para qué me pican? Bueno, diseños epidemiológicos. Bueno, ¿qué son los ya? Ahora vamos entrando Nos quedamos que por acuerdo a sus características, en forma de el grado de intervención del investigador o el desarrollador, tanto en la exposición como en la autorización, los podríamos dividir en estudios epidemiológicos experimentales, ¿sí? Y los no experimentales, no podíamos intervenir, no experimentales u observacionales. El día de hoy vamos a tratar este tema en los ensayos, los denominados ensayos, ¿sí? Y el más conocido de ustedes, bueno, bueno, el diseño epidemiológico nos va a permitir, ¿se acuerdan de aquí se me desordenó, pero ¿se acuerdan de estas postulados? ¿Se acuerdan quién lo postuló? Estos postulados alguien lo postuló. Fuerza de asociación, es que hay tres internas, la fuerza de asociación, la temporalidad y el gradiente biológico, y las externas, que es la consistencia, la especificidad, la plausibilidad biológica, la coherencia, la evidencia experimental y la analogía. ¿Sí? ¿Ya se acordaron quién lo dijo? ¿Quién las propuso? Bradford Hill. Correcto, muy bien. ¿Sí? Bradford Hills. Bradford Hills es el que desarrolla estos postulados, permitiendo que efectivamente un análisis entre una causa y un efecto se puedan confirmar. Más adelante vamos a ver un poco de lo que es vigilancia epidemiológica y estudio de brote. Y déjenme decirles que básicamente en eso nos centramos en las tres primeras: fuerza de asociación, temporalidad y gradiente biológico. Las otras las otras 7 están enfocadas a allá la investigación epidemiológica propiamente dicha. Así es de que entender la fuerza de asociación, la temporalidad y el gradiente biológico son de suma importancia. ¿Qué es un experimento? Bueno, un experimento es un proceso científico donde es el proceso científico ideal, ¿sí? Probablemente todos los que nos interesa la ciencia quisiéramos tener el experimento perfecto. Un experimento perfecto donde yo puedo controlar todas las circunstancias, manipular los elementos que participan en ella y y poder valorar adecuadamente el resultado. Es un experimento. Muchos de nosotros hemos hecho experimentos en la escuela, pero hay inclusive otros procesos experimentales que no necesariamente son en un laboratorio. Hay algunos que hemos desde muy pequeños hecho el experimento de qué pasa si le pongo sal al agua, qué pasa si le pongo más royal a la masa, si hicimos algo de cocina, o qué pasa si siempre nos estamos preguntando sobre el experimento, ¿no? Y en medicina o en las ciencias de la salud, pues el experimento es algo que nos da mucha información. El siglo, prácticamente a partir
finales del siglo XIX y todo el siglo XX ha significado un avance importante de la salud, del conocimiento de la medicina, porque hubo un avance muy importante en los procesos científicos para desarrollar, ¿sí? No solamente la tecnología, que eso, que, que ni qué, sino que los métodos científicos cada vez se fueron perfeccionando. Hoy, en la actualidad, aunque sigue habiendo mucha experimentación, hoy hay quizás un enfoque más hacia la tecnología que hacia el desarrollo y el conocimiento de la salud, cosa que todavía es necesaria, ¿no? Pero bueno, un experimento entonces permite la creación de una situación, un conjunto de circunstancias donde lo que vamos a hacer es estar variando una variable, un factor de interés para obtener un resultado esperado o una variación en el resultado para poder saber si esa variación en la causa produce una variación en el resultado. ¿Alguien identifica estos dos personajes? Ya son viejos y probablemente no mucho, ¿verdad? ¿Alguien los Son identifica? los Los cazadores. Mythbusters. A los cazadores de mitos. Exactamente, los Mythbusters, los cazadores de mitos, ¿no? Que buscaban efectivamente comprobar si algún mito en la sociedad podía ser un programa muy interesante. Uno de ellos, un científico, efectivamente, y el otro, un ingeniero, y el otro, un desarrollador, básicamente. No me acuerdo cuál es cuál, creo que el primero, el de la boina, es el científico, y lo que hacían era desarrollar experimentos muy sencillos en un set televisivo, pero cuidando pues, todas las medidas para efectivamente probar que si, no sé, alguno que, bueno, uno de los que me recuerdo y que en algún lugar tenía yo inclusive un video de esos, era cómo probaron que era posible transmitirse un cuadro, un agente infeccioso respiratorio a través del contacto de la mano. Entonces, lo que hacen es que le ponen al de los lentes un dispositivo que está sacando una pequeña gota hacia la nariz, como si tuviera una gripa, como nos ha pasado a todos, y llega una serie de individuos invitados a una cena donde él los invita a una cena y mientras está sirviendo, se toca la nariz, se suena, le da la mano a uno, le abraza al otro, le pasa un pedazo de pastel y luego, pero ese líquido no visible en ese momento, ante luz negra, sí brillaba. Y entonces termina el proceso y se apagan las luces y se prende la luz negra y empiezan a ver cómo están unos manchados en la misma cara, la ropa, la cara, las manos, haciendo, pues, demostrando que pues sí, así es la transmisión de agentes a través del tacto, ¿no? Del contacto. Hubo otros, porque sí me llamaron mucho, que si la fuerza, que si dispararle al tanque de gasolina de un carro hacía que explotara como en las películas, demostraron que no, etcétera. La caída de objetos, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los experimentos físicos pues, realmente son muy controlables, los pueden hacer en cualquier lugar, ¿eh? Llega a cualquier hora, la mayoría de ellos, pues prender un mechero, poner líquidos, soluciones, algunos no, algunos sí requieren cierta condición de luz o quizás condición de calor, temperatura, etcétera, ¿no? Pero son muy fáciles, digamos, muy fácil de controlar muchas de las variables, aunque a veces no tanto como esto, ¿eh? Esta es una foto, no sé, por ahí bien, ya hay un par de películas
de los cazadores de tornados, ¿no? Y pues aunque parece ser un experimento físico muy sencillo, pues tenía sus riesgos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el experimento biológico? Con las condiciones, ¿no? En donde hay condiciones muy variables que hacen que un individuo, por muy parecido que se parezca a otro individuo, nunca va a ser igual. ¿Sí? Aunque por ahí luego dicen que siempre hay alguien que se parece igualito, que es igualito a mí en el mundo, por ahí en otro lugar, ¿verdad? No sé si si mi otro yo tiene mucho dinero y un carro Ferrari, quién sabe, ¿verdad? Eh, que- Pero pues no hay nadie que se parezca a uno, ¿verdad? A eso se conoce como variación biológica, ¿no? Hay una situación que, pues no es no nos hace parecidos, ¿no? Los únicos que podemos decir que sí son prácticamente idénticos, por lo menos en la cuestión biológica, son los gemelos monocigóticos. ¿Qué es un modelo monocigótico? ¿Se acuerdan? Que vienen de una célula. Es uno solo, son dos personas que provienen de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide, que una vez ocurrida la fecundación, tiene una división y después un desarrollo completo, ¿no? A diferencia de los que son gemelos, disigóticos, ¿verdad? Pues, que vienen de varios óvulos, varios espermatozoides, ¿no? Entonces, ahí sí, este, ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando estaba estudiando en biología, platicó nuestro maestro el caso de una mujer que tuvo un hijo que se embarazó y tuvo un embarazo y después y seguía progresando, o tuvo pues más bien un desarrollo, tenía un útero muy grande, un abdomen muy grande. De pronto se dieron cuenta que ese útero muy grande era dos fetos. Todos pensaron que eran pues, eh, gemelos, ¿verdad? Pero que la sorpresa se vino, y miren que les estoy hablando que antes de que existiera el ultrasonido, que permitía identificar el grado de desarrollo de los fetos, ¿sí? Nace uno y todavía tuvo que pasar 2 meses embarazada para que naciera el otro. O sea, tuvo un embarazo, dos embarazos o hubo una ovulación aún después de haber ya estado embarazado del primero y una ovulación y que todavía le alcanzó bueno, no alcanzó, o sea, tuvo otra relación. Mal hubiera sido que se fuese de un ADN paterno diferente, ¿verdad? Bueno, eso no sé. Ya estoy haciendo bulla, pero bueno. Ok. Entonces los duplicados a veces son muy, muy, muy pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos esas variaciones que sean lo mínimo posible. ¿Ustedes conocen estos dos personajes? Sí, Nadie. es Pinky y Cerebro. Pinky Cerebro, ¿eh? ¿Qué haremos esta noche, Pinky? Cerebro, digo, es lo mismo que haremos toda la noche, ¿no? Nunca. Bueno, sí, pues obviamente buscamos, en el caso, por ejemplo, de los experimentos básicos, modelos animales con ratones que vengan de la misma camada, asumiendo que al venir de la misma camada son la misma madre, el mismo padre, con mínimas variaciones, ¿no? Entonces también usamos ratones de una misma camada para poder experimentar eh, con ellos, a unos sí y a otros no. Le pongo a un grupo, a dos, tres ratones a, a
los expongo a algo y a los otros 3 o 4, ¿cuántos ratones? No sé cuántos puede tener una ratona, pero eh, puedo separar los dos y bueno, a ver, ¿qué hacemos con los humanos? ¿Cuál es la característica que hacemos o cómo hacemos para tener las mínimas variaciones posibles? Bueno, pues buscamos que tengan características biológicas muy similares, que nos permita decir que la variación es tan mínima que la puedo, pues la expresión es desechar, ¿sí? No considerarla. Entonces, si estoy haciendo un estudio donde estoy analizando algún fármaco antihipertensivo, pues yo busco que tengan una edad promedio similar, ¿no? Que sean mismo número de mujeres, porcentaje de mujeres y de hombres en cada grupo, que tengan un peso similar, que tengan, bueno, sí busco que sean de una, de cuestión de raza, pues parecido, ¿no? Por ejemplo, pues busco que la mayoría sean mexicanos, si lo estoy haciendo aquí, o negros. ¿Hay alguna diferencia si yo tomo negros y latinos para tratar un antihipertensivo? ¿Qué saben ustedes ya que pasaron por Pharma? ¿Nada? ¿No se acuerdan? No me acuerdo, pero recuerdo que la doctora mencionaba mucho que el metabolismo de los medicamentos era diferente en las razas. Correcto, sí. Hay metabolismos diferentes y, por ejemplo, los pacientes de raza africana, ah, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde hay mucho afroamericano, ¿no? Aquí en México, pues también tenemos muchos descendientes africanos y ellos padecen la hipertensión más severa, ¿eh? Que los latinos o que los sajones. O lo mismo si decimos, oye, voy a hacer un estudio donde voy a probar el efecto de los hipocolesterolemiantes en los latinos versus un sajón de allá de Alemania. O sea, ahí hay grandes diferencias que no me permiten ser los comparativos. Pues yo tendría que buscar o tener una similar distribución, 20 alemanes y 20 mexicanos en un lado y en el otro lado, o decir puros mexicanos o puros alemanes. Por eso inclusive ustedes pueden encontrar que hay los estudios que se replican en las diferentes razas para saber si esa variación genética puede afectar el resultado clínico finalmente esperado. Entonces siempre hay esas condiciones que tenemos que buscar, que las variaciones sean similares o probar lo que habíamos visto con los criterios de Bradford-Hill, las analogías, ¿sí? Si tomar un medicamento antihipertensivo en un mexicano versus un de raza oriental o a raza africana o a raza árabe, ¿eh? Bueno, se supone que todos provenimos de 7 Evas, ¿no? Se han visto por ahí también esa información. Hoy con el ADN todo esto es más interesante porque al conocer ya la distribución del ADN y saber cómo predomina, qué predomina en cada uno, ¿no? Si alguien se hace su ADN, pues va a ver la parte de que tenemos antecedentes negroides, orientales, hay algunas cosas que ya se han reportado que resulta que muy de raza aria, por ejemplo, de los alemanes, que la raza aria, la raza blanca, ojos azules y todo, güeros, resulta que a la hora de revisarle su ADN tiene, tiene genes africanos, ¿no? Que era lo que en aquella época, para ustedes ya es una historia muy vieja, para mí todavía no lo fue tanto, pero bueno, mi padre menos. Ok,
¿Qué es una investigación clínica ya en particular? Bueno, es aquello proceso en la cual buscamos aplicar el método científico para resolver dudas en problemas ya clínicos, problemas de salud de manera directa, ya cuestiones más allá de un simple análisis bioquímico, por ejemplo, en farmacología, en medicamentos o en sustancias, porque no solamente son medicamentos. Bayer originalmente no hacía medicamentos, Bayer hacía sustancias para la agricultura y lo sigue haciendo hasta donde sé. Entonces, son los laboratorios bioquímicos y por eso inclusive si ustedes revisan un poquito la historia de la medicina del siglo XIX, se van a dar cuenta que había la participación de muchos avances científicos en medicina provenientes de químicos y de biólogos, más que de médicos directamente. Los médicos estaban muy amarrados, los médicos, ahora sí que los médicos, refiriéndome a los médicos clínicos, estaban muy amarrados a, a prácticamente el manejo hipocrático del paciente, ¿no? ¿Qué le duele y qué le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para disminuir su molestia, ¿no? Pero bueno, entonces el método científico, digo, perdón, la investigación clínica aplica el método científico básicamente en hacer un planteamiento de una pregunta, de una duda clínica, este, ah, plantear un objetivo, una hipótesis al respecto, qué le pasa a mi paciente o por qué a mis pacientes les pasa esto o con qué puedo yo mejorar su condición o evitar su daño, etcétera, ¿no? Inclusive tener más precisión en los criterios diagnósticos. ¿Hasta dónde puedo yo avanzar, no? Y tengo que probar mi hipótesis, demostrar mi hipótesis a través de un diseño metodológico que me permita demostrar la variación de los resultados. ¿Eh? No se vale, y esto apréndanlo de una vez, no se vale que nomás digamos, pues mi experiencia me dice que si yo le pongo ciprofloxacino a todos mis pacientes, todos se van a curar. Es más, esta pregunta ya se las hice, ya recuerdo. Si tengo yo una paciente con infección de vías urinarias, ya demostrado por cultivo, ¿cuál es el antibiótico de elección en primera instancia? ¿Qué dice la guía de práctica clínica? Es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo digo, no, en mi experiencia, mira, sí, profloxacino, y de hecho no solamente mi experiencia, yo lo veo muy comúnmente, ¿sí? Y alguien sabe cuáles son el efecto negativo de la ciprofloxacina, la levofloxacina, es el grupo ya ven, ya se me olvidó. Bueno, es de este grupo de antibióticos, aparte de la resistencia que ya tenemos. No han llegado a eso, ¿no? Yo creo que todavía no, porque no han visto. Bueno, sí, ya habían antibióticos, pero realmente uy, se me fue la palabra. Lo que produce frecuentemente son daño al tendón de Aquiles, ¿sí? Y a la aorta, la formación de aneurismos aórticos. Pero bueno, entonces, pues eso es lo que hacemos. ¿Cuál es el objetivo de la epidemiología? Pues, como dice la definición, poder describir la distribución y frecuencia de las enfermedades o todos los eventos en salud en las poblaciones humanas, ¿sí? Y permitir que esto permita establecer políticas de salud, leyes a las que gobiernen que influyan en la ocurrencia de las enfermedades, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Para eso necesitamos una información de carácter, que llamamos investigación de carácter epidemiológico. ¿Sí?
Una, la ideal, es haciendo experimentos con los seres humanos, haciendo algunos experimentos. Sí los hay experimentos, obviamente, hoy muy regulados por cuestiones de ética, de bioética, de la tecnología, de los avances, ¿sí? Y la otra, si no puedo hacer un experimento, tengo que observar los comportamientos de los diferentes grupos poblacionales. Pero yo creo que ya les he platicado un poquito de la historia del suero oral. El suero oral, sí, claro, fue un desarrollo científico de un médico, bueno, un grupo de médicos, ¿sí? Que con el tiempo fue identificando esa utilidad de la hidratación oral, pero partió de un conocimiento empírico de observar que las mamás que les daban la agüita de arroz, que les daban agua de coco, que les daban o el sidral con Tehuacán, ¿verdad? Famoso. En los que manejaban ciertos elementos nutricionales que favorecían, que con la investigación ya más básica, se pudo saber que la presencia de glucosa y sodio en un agua favorecía mejor la absorción intestinal que la simple agua. ¿Por qué no? ¿Por qué al que le daban pura agua no se hidrataba tan bien como con el suero oral? Pues ahí está la observación empírica en un principio, ya después, bueno, esto se los había presentado, está en su artículo, ¿sí? ¿Cómo clasificamos a los estudios? Pero aquí una cosa importante, ¿sí? El diagrama básico para los estudios epidemiológicos, ya les había puesto esta tablita llamada la tabla del epidemiólogo, la tetraédrica o básicamente la tabla de 2x2, en donde pues que tenemos una población que es expuesta y una población no expuesta, ¿sí? Y que a través de un determinado proceso que generalmente está involucrado el tiempo, nos lleva a que se desarrolle un resultado, ¿sí? En dos posibles resultados. Puede haber más, indudablemente puede haber, y justo es lo que yo les decía cuando hablábamos de causalidad, cuando hablamos del determinismo, ¿sí? Donde una exposición produce un caso o una causa, les dije, vamos a llegar al análisis de esa manera muy simple. Una exposición que puede producir o no producir, ¿sí? O produce algún grupo a un número determinado y los no expuestos lo mismo. Y por ahí guarden esta imagen. O sea, ¿qué nos representa? Pues que el caso, en los expuestos puede haber un número determinado de casos, ¿sí? Lo mismo puede suceder en los no expuestos, ¿sí? También puede haber un determinado número de casos y los sobrantes del total de los expuestos, pues van a ser no casos, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 individuos expuestos y 30 son caso, pues los 70 restantes que caen en la letra B. Y si acá lo mismo, si tengo 100 expuestos, no expuestos, y tengo aquí 10 casos, pues los 90% restantes quedan acá. Entonces, esta es la tablita más sencilla y con esta tabla ustedes pueden trabajar muchos de la información epidemiológica. Ok, ya en particular los ensayos clínicos, perdón, los ensayos experimentales. En primer lugar, tenemos el ensayo clínico. El ensayo clínico se hace directamente con pacientes, en principio, aunque también ya hoy se pueden hacer con no pacientes, evitando que se vuelvan pacientes. El ensayo de campo se hace con individuos sanos, con ciertas características que nos determinan. Los ensayos comunitarios, que es un grupo de individuos sanos.
la unidad de análisis en los dos primeros, ¿se acuerdan que hablamos de la unidad de análisis? Aquí son en los pacientes, aquí son individuos, todos los individuos sanos, y acá la unidad de análisis son los grupos poblacionales, las poblaciones. Muy bien, veamos el primero, el ensayo clínico aleatorizado. ¿Alguien conoce esta revista? Sí, doctor. ¿La han consultado todavía alguna vez? La verdad, no. ¿No? Híjole, es que antes nos echaban mucho los clavados a la biblioteca, pero pues ahora ya todo es electrónico. Sí, esta es una de las revistas más antiguas que existe en la, de hecho, la encuentran habitualmente con sus iniciales, como muchas de las revistas, ¿verdad? Actualmente es todo un grupo editorial porque, porque ya se divide a varias especialidades. Es una de las revistas más antiguas, prácticamente desde el siglo XIX, la British Medical Journal, ¿sí? La otra es británica, obviamente, este, en su principio. Y pues era una revista, un periódico médico, que en un principio, o sea, lo que sacaba era pues diferentes artículos sobre cuestiones médicas, sobre ofertas médicas, sobre, por ejemplo, tenían anuncios sobre equipos médicos, que una mesa, que una pinza, ¿sí? Aquí en el desarrollo de la medicina, sí, de la medicina quirúrgica, ¿no? Cómo se iban desarrollando. La otra revista también muy conocida, también de aquella época, The Lancet, ¿sí? La Lanceta, ¿sí? Que también es bastante antigua. No sé cuál es primero, sinceramente. Nunca me he puesto a averiguar. Y lo mismo, ¿no? The Lancet, que inclusive se acuerdan cuando les platiqué de John Snow, que se puso a investigar el brote de cólera en Londres y que sus hallazgos los iba publicando en The Lancet, ¿no? Ahí iba él publicando. Entonces, ahí estamos hablando de 1843, ¿no? 44. Entonces él fue publicando ahí en The Lancet. Bueno, British Medical Journal es otra. Una también muy antigua, aunque un poco más reciente, New England Journal of Medicine. ¿Sí? Esta ya es americana, es publicada en Estados Unidos, ¿ah? Y también con muchos artículos. Son de las revistas clásicas clínicas, bueno, también son quirúrgicas. De hecho, British Medical Journal tiene una línea de cirugía, ¿no? Y lo mismo pasa con New England, saca mucho de cirugía. Hay toda esta revista que se llama, y de ahí hay otras tantas, hay Pediatric, Gynecology, muchas revistas médicas, ¿no? Pero bueno, en particular estas que son muy antiguas. ¿Alguien alcanza a leer la fecha? 30 de octubre del 48. 30 de octubre. ¿Y el título? Tratamiento de estreptomicina para tuberculosis pulmonar. Correcto. Y miren quién lo publica. ¿Ya vieron? Profesor Bradford Hill. Bradford Hills, el que estamos hablando de los postulados de causalidad. Bradford Hill, que es un médico de inglés, ¿no? Y que, bueno, no sé qué tanto alcanzan a distinguir, pero pues básicamente él publica. Este es un artículo publicado como tal, es el 30 de octubre del 48, y donde dice
que se hizo pues se determinó si los pacientes que eran tratados con streptomicina y reposo en cama, a esto les llamó caso S, o, o aquellos que eran solamente manejados como reposo en cama, a los que llamó caso control, caso C, ¿sí? Fueron hechos para referir si había una base estadística sobre, con referencia a una serie de estadística de un muestreo tomando en cuenta el sexo de cada centro, ¿sí? Este es un artículo, es uno de los primeros ensayos clínicos para probar un antibiótico para controlar la tuberculosis. El primer antituberculoso que existió fue la streptomicina, que hoy ya ni la usamos, ¿verdad? Pero usamos. Y que Bradford Field hizo un diseño en el cual dijo, a ver, voy a darles a un grupo de pacientes un tratamiento con streptomicina, ahí no dice cómo, pues obviamente fue inyectada, y el tratamiento habitual del reposo en cama. En aquel entonces, para 1948, el tratamiento que solamente se hacía para los pacientes con tuberculosis era reposo en cama en lugares bien ventilados. Inclusive esa es la base de un libro muy famoso, también hay una película, pero pues el libro está interesante, que se llama La montaña mágica, de Thomas Mann. La montaña mágica que describe él una experiencia semipersonal o cuasi personal, la que sufre pues el hecho es su esposa, que padece tuberculosis, y es sujeta a un tratamiento solamente de reposo en cama en un hospital o en un centro especializado para el tratamiento de la tuberculosis que había en las montañas de Austria, ahí en Europa, y en la montaña, en la parte alta, donde estaba pues, en la nieve, bueno, había periodos de nieve, montañas frías, etcétera. Y Thomas Mann describe todo el tratamiento que se daba en aquel entonces. La novela es una novela que tiene un carácter filosófico, se va en otro sentido, obviamente, pero dentro del contexto va describiendo el tratamiento que habitualmente se hacía en aquel entonces. Lo mismo sucedía aquí en México. Aquí en México, pues el tratamiento era también igual, reposo en cama. Y entonces, eh, eh, po- em, Porfirio Díaz determina que pues tenía que haber un hospital para tísicos. Acuérdense que habíamos visto que la tisis era esa, la tuberculosis, la peste blanca se le llamaba, a diferencia de la peste negra, y tomó bueno, dentro de las cosas fabulosas que hizo Porfirio Díaz, que después obviamente no han sido adecuadamente, fue el crear el hospital de tísicos. ¿Saben dónde estaba? ¿O dónde está? Nadie ha leído de eso, ¿verdad? Bueno, ese fue el llamado hospital de tuberculosis y lo puso en Huipulco. ¿Dónde está Huipulco? A ver, futboleros. Híjole, no les gusta el fútbol, ¿verdad? Hola, hola. Nadie le gusta el fútbol. Chicas. No, Doc, no conozco de fútbol. Ay, híjole. No son aficionados. Híjole, por eso se metieron a medicina, ¿verdad? Bueno, Internet dice que está en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Huipulco es donde Sí, está está ahí.
En Huipulco se construyó el antiguamente llamado Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte. Miren que yo no me gusta el fútbol y sé más que los futboleros. Sí saben de fútbol, que es que están muy callados. ¿Eh? En Huipulco, que en aquel entonces estaba fuera de la Ciudad de México, y pues quien haya andado por ahí, por esa parte del Estadio Azteca, Tlalpan Sur, ¿eh? Pues sabe que es un área que en aquel entonces, imagínenselo, era un pueblo aireado, con mucho viento, y el hospital no tenía ventanas. Con todo y el frío, yo creo que pues, lo que hicieron fue acabar rápido, ¿no? Ese era el tratamiento hasta ese entonces, de solamente estar reposando en cama en un lugar con buena ventilación. Bradford Hill tuvo la encomienda de probar si la streptomicina le era útil para el tratamiento de los pacientes con después ya dice, después de que el paciente era aceptado por el panel y antes de administrarle la streptomicina en la oficina central, unas Cardex que le decía al paciente si iba seleccionando si ese paciente era ese caso S, o sea, estrepto, o caso C, reposo en cama. Ese es un ensayo clínico, así de fácil, ¿sí? Es un experimento en los que tenemos un par de poblaciones, uno que son pacientes con la enfermedad, ¿sí? Y otros que son individuos que no tienen la enfermedad en principio, ¿sí? O que tienen la enfermedad, pero que te van a recibir una exposición diferente terapéutica. A uno le voy a poner un X medicamento y al otro le voy a poner el Y medicamento. Voy a tomar dos diferentes tipos de manejo. Porque hoy inclusive desde el punto de vista ético, una de las cosas que, que se tiene que cuidar mucho, acá hay, ¿qué pasó? Me salí, ¿verdad? Ay, Sí, ya no se ve la presentación. perdón, ya. Una de las cosas que se tiene que cuidar pues son los aspectos éticos. Yo no puedo oye, tengo un paciente que tiene una infección, tiene un absceso hepático. A este le voy a poner metronidazol y a este otro, pues no le voy a poner agüita. Hoy ese tipo de terapias, de tratamientos, pues no están permitidos. ¿No? ¿Que existieron? Sí, sí existieron. Efectivamente, que sí han existido. Hoy ya no deberían de existir. No puedo decir que no ocurra, pero pues no existían, ¿no? Entonces, bueno, a uno le voy a poner la exposición en una intervención terapéutica, aunque también puedo tener alguna intervención preventiva. A un grupo de individuos a los que les voy a dar un medicamento para prevenirles una enfermedad y a otros, pues otro medicamento, ¿no? Las vacunas, pero ahí ya me estoy desviando un poquito porque ahí no hay control. Pero aquí pues, sí, pues, puedo decir a este sí le pongo ese al otro, ¿no? ¿Se acuerdan que les platicaba del manejo con antagonistas de la aldosterona en pacientes con infarto agudo del miocardio? ¿Mm? Con elevación del ST, pues a uno les voy a dar su tratamiento habitual y a otros el tratamiento habitual más el fármaco, ¿no? En la esperanza de que la administración del fármaco me dé otro resultado diferente al habitual, ¿no? Una característica importante es que cuando se hace un ensayo clínico, la enfermedad en, en estudio, pues no debe ser demasiado leve, porque pues si es muy leve, el resultado es que pues pueda inclusive tener una involución de manera natural o responder a un tratamiento mínimo
y no demostrar que efectivamente hubo un efecto mejor con el otro, ¿no? O que sea muy, muy severa, muy grave, y por lo tanto termine yo teniendo un desenlace no esperado porque la misma enfermedad no dio tiempo a observar una mejoría, ¿no? Una de las cosas significativas es que en los ensayos clínicos, preferentemente los que están interviniendo, los médicos en este caso, no deban conocer qué tipo de intervención se está haciendo. Eso se llama estudios ciegos, ¿sí? Y hay otros todavía más avanzados que puede ser doble ciego y hasta triple ciego. En el caso de los ciegos, ¿sí? El estudio ciego, ni el paciente ni el médico conoce, ni quien está asignando la aleatorización, conoce qué tratamiento están recibiendo, ¿no? El paciente no sabe que está recibiendo un medicamento, vamos a llamarle placebo, en sentido de que es el tratamiento habitual y el tratamiento experimental. Él no sabe, ¿sí? Se les avisa, se les dice, vas a participar, te vamos a estar dando un tratamiento, va a usted recibir un tratamiento, y si es posible disfrazarlo y ver que no sepa que hay diferencias. Oye, pues uno tiene la pastillita blanca y el otro la pastillita morada, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Que las dos pastillas sean blancas. O el médico igual tampoco sepa que la pastilla blanca y la otra pastilla, cuál es la pastilla que tiene el fármaco en experimentación. Y por último, tercero, pues el triple cegamiento es también el que analiza los datos. Ahora sí que el actuario o el bioestadístico que está analizando los datos no sabe a qué le corresponde. Ahí con los resultados se puede tener un poquito más de claridad, pero finalmente la idea es de que yo no sé si este grupo poblacional es el que recibió la fármaco o este otro grupo. Él va a reportar, mira, este grupo mejoró con respecto a esto. Tú dime qué recibió. Bueno, así. Y los ensayos clínicos se consideran que, bueno, antes, obviamente esta asignación tiene que ser con algún esquema de aleatorización que permita hacer que cada individuo tenga la misma probabilidad de caer en uno o en otro caso, ¿sí? No haya algo que induzca que vaya para un lado o que vaya por el otro lado. Tiene que haber una aleatorización. La más simple, pues es el volado, ¿sí? A ver, checamos la moneda, águila le toca para acá, sol le toca para allá, ¿no? Pero hay otros esquemas de aleatorización, tal vez por ahí algo vieron en bioestadística de cómo hacer un muestreo que tuviera la representatividad del grupo. Como en bioestadística no creo que no llegan análisis bivariados, o solamente una sola población, pero aún así, ¿sí? ¿Cómo escoger al individuo que le corresponde, ¿no? Y precisamente porque se controlan de alguna manera la aleatorización y la exposición, este ensayo clínico es un experimento que nos permite confirmar la evidencia de un caso y un efecto. Sobre todo que nos permite medir esa asociación, nos permite evaluar la temporalidad, garantizar la temporalidad, ahorita les pongo el gráfico, y también inclusive, si tengo variaciones en la exposición, el gradiente biológico esperado, ¿sí? A un paciente le di una pastilla, a otros pacientes les di doble pastilla, a otros inclusive le di 3 pastillas y puedo saber
los diferentes grupos poblacionales, aunque todos los tres más el control tienen que ser iguales en todo lo demás. ¿Sí? Lo único que cambió fue el grado de exposición. ¿Voy bien o me regreso? Por sus características, entonces, estos ensayos son longitudinales. Ya habíamos visto longitudinales prospectivos, o sea, que parto de un momento de exposición y espero a través del tiempo a obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, lo sigo, que puedo hacer inclusive varias mediciones a través del tiempo y, y voy a llegar hasta el momento. Y por tanto, por definición, los ensayos clínicos parten con individuos que no tienen el resultado. Si yo estoy tratando con un fármaco para ver que se cure de una enfermedad, ¿sí? Pues estoy partiendo de individuos que tienen la enfermedad y se van a curar, ¿no? Eso es lo que yo espero. Sí, tengo un grupo a los cuales le estoy probando un fármaco, están enfermos, se van a curar. Tengo otro grupo, tienen la enfermedad, le voy a dar otro fármaco o un tratamiento habitual, un placebo, si ustedes me quieren entender, y voy a esperar a que se curen. ¿En dónde espero que se curen más? Por definición, en el grupo que tiene el tratamiento en cuestión, ¿no? Aunque no siempre sale así. ¿Ok? La unidad de análisis, ya lo mencioné, son los individuos, ¿sí? Y la única variación, insisto, que tienen estos pacientes es la exposición. Unos sí se exponen y otros no. Tengo que seguirlos y medirlos con seguimiento, ya hemos dicho, y que confirma o proporciona el mayor grado. Una de las cosas importantes es que el tener poblaciones que se parecen mucho, individuos, un grupo, muestras de individuos que se parecen mucho en todo, me permite tener mejor control de aquellos factores, aquellas variables que podrían ser un confusor. Oye, fíjate que estoy tratando a pacientes que tienen hipertensión con un nuevo fármaco, pero fíjate que además tienen diabetes. Clásico, mejor. Oye, fíjate que tengo un paciente que le estoy tratando con un nuevo fármaco para el control de la glucosa. Es un inhibidor de STL2. Ah, y oye, pero fíjate que tengo pacientes con insuficiencia cardíaca. No, pues esos se van a mejorar más pronto, ¿verdad? Hoy sabemos. Los ensayos clínicos tienen a su vez una serie de pasos, una serie de procesos. La temporalidad que aparece aquí abajo son ejemplos, no son así tan fijos, pero sí nos permite evaluar que generalmente los ensayos previos al desarrollo de una molécula farmacéutica lleva algunos años, ¿sí? Mientras que las pruebas ya en pacientes tienden a durar mucho más tiempo. ¿Sí? Ahí está, doctor. Con el COVID, ¿cómo iban a saber que la vacuna? Espérenme. Para empezar, pues sí, se empezó, pero con una tecnología que sí acortó mucho, mucho los tiempos, que esta parte ya estaba aprobada y que la fase, acuérdense que dijeron, no, es que apenas estamos entrando a la fase 3. Bueno, sí, pero pues ya depende de cada producto, cada fármaco que estamos viendo. Entonces, hay fases, las previas a estudios bioquímicos, estudios de modelos animales, si está permitido, ¿sí? Y después ya en pacientes, fase 1 con pocos pacientes, pacientes con una enfermedad bastante controlada, aunque no está leve, pero sí bastante controlada, y que va a permitir que en esta fase se conozca más que la eficacia del medicamento para controlar la enfermedad, se pruebe la biodisponibilidad, la posología, los efectos secundarios, la interacciones, etcétera, ¿no? Ya en la fase 2, ya son pacientes ya con la enfermedad claramente bien establecida o bien
no grave, tampoco leve, en lo que ya aquí sí ya estamos probando el mismo fármaco, pero con una intención de demostrar que efectivamente tiene una eficacia en la que puede ser mejor que otro fármaco, ¿no? O el tratamiento habitual, ¿sí? Y después ya en en cientos de miles, ya demostrando ya, ya también que no hay efectos secundarios, que las otras posibles variaciones, peso, talla, sexo, enfermedades concomitantes, eh, otros medicamentos administrados, etcétera, eh, se prueba aquí. Diríamos, la fase crucial es esta fase 2, ¿sí? Ya aquí la fase 3 pues sí, dice, oye, a ver, cuidado, a ver, yo sé que funciona, pero todavía necesito probar algunas cosas que hagan que no funcione o que no me permitan, ¿no? Ya después viene una fase de aprobación por los organismos reguladores. Y luego hay una fase 4 conocida como fase 4 que una vez que el medicamento, la sustancia ya se está comercializando o se está incluyendo en los esquemas terapéuticos, se encuentran todavía algunas condiciones, sobre todo pues, los efectos secundarios o inclusive otras aplicaciones clínicas. ¿Para qué servía la aspirina antes? ¿Cuál era el uso del ácido acetil salicílico? Ya se les olvidó. Me voy a regresar a Pharma. ¿Mandé? Sí, me vale. ¿Dolor de cabeza? Un analgésico, ¿no? El ácido acetil salicílico, sí vieron analgésicos, sí vieron el origen del ácido acetil salicílico, estoy casi seguro. Ajá. No les quiero traer algunos recuerdos olvidados, pero pues, seguramente vieron por ahí los efectos de los analgésicos, ¿verdad? Y que el ácido acetil salicílico es uno de los más viejos, salía de la corteza del sauce blanco, ¿sí? Y cuando lo hicieron, lo acetilizaron al salicilato, se volvió un fármaco menos tóxico, más utilizable, más productivo bioquímicamente, y que eso hizo que se comercializara como la famosa aspirina. La aspirina, que es la marca comercial, que todo el mundo nos referimos a la aspirina como el fármaco que le damos al paciente hoy como un antiagregante plaquetario, ¿no? Hoy lo usamos como un antiagregante plaquetario, sobre todo para el paciente que tuvo una enfermedad aterosclerosa, trombótica, infarto cerebral, infarto cardíaco, y que ha meditado pues un manejo, ¿no? Muy bien. Por último, ya para terminar, creo que ya los aburrí. Este gráfico, ustedes tienen este gráfico en su artículo, de ahí está tomado, ¿sí? ¿Cómo es el diseño? Básicamente, pues tengo una población blanco, una población que tiene ciertas características. Si voy a probar un medicamento para la hiperplasia prostática, pues mi población blanco pues va a ser masculinos para empezar. Difícil va a ser a femeninos, aunque tenga una apariencia como tal, ¿no? Entonces, tengo que usar masculinos, ¿sí? Y de acuerdo a mis criterios de selección, puedo de diferenciarlos entre aquellos que sí reúnen los criterios de selección y los que no son elegibles, ¿sí? O abandonan o no quieren participar, ¿verdad? Y tengo ahí un proceso de asignación para la población en estudio, ¿sí? En donde ya parto en ese momento, dijimos que es un estudio longitudinal, en tener la población y hacer un esquema de aleatorización
para tenerlo dentro del grupo expuesto y dentro del grupo no expuesto. Todos los pacientes que ingresen al servicio de medicina interna con diagnóstico de neumonías adquirida en la comunidad con sospecha de ser estreptococo y que le voy a poner a una cefalosporina no sé en qué quinta, ya no sé ni si vamos en la quinta, la sexta, séptima generación, versus por la cefalosporina habitual que la ceftriaxona. Y que a través de un periodo de tiempo que voy a definir de acuerdo al objeto de estudio, al objetivo, pues voy a tener la ocurrencia de un evento. Oye, ¿se curó o no se curó de la neumonía? ¿O se complicó y se murió? ¿Sí? Entonces, yo puedo aquí entonces, ahora sí, hacer una estimación de una medida de frecuencia. Una medida de frecuencia que aquí está, bueno, siempre se los pregunto, pero aquí está directamente, ¿no? Puedo medir con una medida de frecuencia de incidencia, ¿sí? Y sobre todo, que este estudio me permite tener el tiempo persona. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo expuse aquí como grupo expuesto o no expuesto y llegó hasta que le ocurrió el tiempo, ¿no? Entonces, sí, va a ser variable de acuerdo a cada población. Entonces, aquí puedo fácilmente, si yo tengo, pues sí, claro, tengo número de casos, eventos, entre el tiempo persona, eso se llama tasa de incidencia o densidad de incidencia, ¿no? Que es muy fácil de calcularla. Entonces, aunque puede ser que, pues, oye, fíjate que no me dio tiempo de poder sumar todos los tiempos, pero supe cuántos individuos empezaron aquí y acá. Población en riesgo de adquirir el evento. Entonces, número de individuos sobre el total de individuos. Y pues, por ende, tengo incidencia acumulada por riesgo. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, Doc. Esto es lo que en un momento cuando bueno, si ustedes tienen la oportunidad de hacer un ensayo clínico, pues qué bueno. Pero seguramente lo más fácil es que, o lo más que creo que va a ocurrir, es que ustedes van a buscar algún artículo, alguno de sus otros maestros les va a decir, pues a ver, quiero que presentes un resumen de un artículo en donde se pruebe cierto fármaco. ¿Sí? Van a buscar un ensayo clínico. Entonces tienen que identificar población blanco, población en estudio, el grupo expuesto, el grupo no expuesto y el evento. Y con eso ustedes van a poder ay caramba, qué fea pluma, qué fea us- con eso ustedes entonces pueden claramente hacer su tablita y su grupo expuesto va aquí, su grupo no expuesto va acá, el número de casos fue aquí y el otro grupo de casos fue aquí. Este es caso, control o no caso, y ahí están. Y con eso sacan, ¿ok? Ya con eso resuelven el examen. Me gusta ponerlos así. Bien. ¿Te quedó más claro? Aquí hay otro gráfico muy parecido, ¿sí? La población en estudio, los no participantes, la aleatorización, el grupo placebo, el grupo con un cegamiento
Y entonces están aquí, expuesto al nuevo tratamiento, el tratamiento habitual, y cuántos fueron casos aquí y cuántos casos acá. Y como les decía, tienen su derecho a tiempo personal. Y hay un estudio, no, ay, caray, en este caso no lo tengo aquí. Bueno, ¿dudas? ¿Hasta ahí? Ya los aburrí. Voy a parar aquí. El siguiente sería el ensayo de campo, pero paramos ahí para que, bueno, para empezar, que si me digan si tienen alguna duda, comentario, aclaración, inclusive que me digan, oye, doctor, yo leí diferente. Pues sí, adelante, aplíquemelo, te vale, ¿no? Ok. No, No, oí que alguien habló, pero no supe qué dijo. ¿Nadie? Creo que se abrió un micrófono por ahí. Muy bien. Ok. Este, por el momento, pues, insisto, ahí en su bibliografía está el artículo. En el libro que está ahí de salud pública, el capítulo que también está ahí, es el capítulo 2, no está tan desarrollado, Eh, a como se los he platicado, pero bastante todavía útil para comprender. Así es de que ahí está su lectura que pueden muy bien revisar. Muy bien, jóvenes, pues, ¿algún otro comentario, algo que más quieran expresar? Ya veremos entre semana, digo, el resto de estos días, jueves, viernes, sábado, cómo nos vemos, dónde nos vemos y si seguimos con esta estrategia. ¿Vale? ¿Sí? sí, ¿Todo doc. bien? Sí, doc. Sí, doc. Hecho. Ok, pues gracias. Pásenla bien. Nos vemos. Gracias, doc. Bonita noche. Igual para ustedes, calurosa. Gracias, doctor. Nos vemos.